Muy buenos días, mis amigos y hermanos de 3 AM Radio Adventista Online. Un grato placer para mí, quien les habla, Luis Corsino, llegar hasta ustedes para traerles un episodio más de su programa Promesas en Camino. Una promesa de Dios para cada uno de nosotros. Y la promesa en esta ocasión está dada en el libro de Marcos, en capítulo 11, los versículos 22 y 23. Allí dice la palabra de Dios lo siguiente. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Bien, en esta mañana, en esta ocasión, vamos a hablar acerca de la fe. ¿Cuál es la fe que puede mover montañas, según lo que dice Jesús en este texto? Muchas veces nosotros no entendemos cómo funciona la fe. La fe no funciona de nosotros, sino que viene de Dios. Por lo tanto, aunque nosotros podamos ejercer fe, nosotros no ejercemos el resultado, no tenemos muchas veces el poder de hacer las cosas si no es que vienen de Dios. Porque Jesús lo primero que dice, tengan fe en Dios. O sea, su fe debe estar centrada en Dios, no en lo que va a suceder, sino en Dios. Al estar centrada en Dios y no en nosotros o en lo que pueda suceder, entonces lo que nosotros pidamos al Padre que suceda, eso va a suceder. Ahora bien, ¿qué pasa con la fe? Si fuera tan simple como muestra el papel en la Biblia, como dice, todo lo que ustedes pidan creyendo que va a suceder, sucederá. El problema está en que muchas veces nosotros lo que pedimos no es lo correcto, no es lo que nos conviene. Porque estoy seguro que muchos, al igual que yo, en ciertas ocasiones, han pedido cosas que sucedan y no suceden. Han creído con fe de que el Señor puede obrar un milagro en la vida de ellos o en la vida de algún ser querido. ¿Cuántas veces nosotros no hemos orado de rodillas con fe, suplicando, vamos a decir, no con lágrimas en nuestros ojos, pero sí con ese llanto espiritual de que algo pueda suceder? Sin embargo, al abrir los ojos, al pasar el tiempo, nosotros vemos que no se realiza ningún milagro, sino que todo sigue de manera igual, como si nada hubiese pasado, si no hubiésemos orado al Señor. Y entonces es cuando vienen nuestras frustraciones. ¿Qué pasa con eso? Miren, como decía, la fe es algo que obra de allá para acá. Aunque nosotros debemos ejercer la fe en el sentido de creer que lo que nosotros pedimos puede suceder, realmente quien hace posible eso es Dios. Ahora, como depende de Dios y no de nosotros, el Señor es quien juzga las intenciones y quien conoce el futuro desde el principio, o sea, lo que pueda suceder antes de que suceda. Y definitivamente Él es quien tiene el control de todas las cosas. A mí me encanta la historia de los jóvenes hebreos cuando se trata de ejercer fe. Cómo nosotros ejercemos la fe y cómo nosotros, dependiendo de los resultados, mantenemos o no mantenemos nuestra fe. Porque, como decía, ¿quiénes de nosotros en un momento determinado no han orado al Señor, a Dios el Padre, a través de Jesucristo, de que un familiar, una madre que es más grande, un padre, un hijo, una esposa, un esposo, un amigo, un familiar cualquiera, alguien de nosotros, o no solamente de algún enfermo, sino un trabajo, una oportunidad, algo que nosotros realmente queramos, y nos arrodillamos, oramos, y no solamente una vez, oramos 1, 2, 3, 4, 5 veces, tiempo orando sobre eso, y no vemos ningún resultado. Entonces comienza a menguar nuestra fe. ¿Qué pasa con eso? Decía de la historia de los jóvenes hebreos, porque es una expresión que nosotros deberíamos de tener pendiente en nuestras mentes en el momento en que nosotros pidamos algo o creamos algo. Cuando los jóvenes hebreos fueron
fueron a echarlos al pozo de fuego. ¿Qué pasó? Ellos dijeron a las personas que estaban allí, incluso al rey, mira, rey, nosotros no te vamos a adorar. Y aunque tú no eches al fuego, el Señor Jehová puede librarnos del fuego. Pero aún si no nos libra, de ninguna manera te vamos a adorar. O sea, los jóvenes hebreos estaban conscientes de que el Señor podía librarlos del fuego y así hacer un milagro y dar un testimonio, pero podía no librarlos del fuego y aún así ellos daban el mismo testimonio. ¿Entienden cómo es que funciona la fe? Puede que el Señor obre el milagro en la persona que tú quieres que el Señor obre el milagro y así dar un testimonio, pero aún así, si esa persona no se recupera y muere de la misma manera, él dará el testimonio y morirá. Todo depende de lo que el Señor tenga en planes. Porque recuerden que siempre los planes del Señor son mejores que los que nosotros podemos tener en mente. Otro ejemplo de cuando nosotros pedimos con fe al Señor, vamos a decir, alterando los planes que el Señor tenía para nosotros, o el Señor permitiendo alterar los planes que Él tenía para nosotros por amor a nosotros. Y ese es el ejemplo de Ezequías. Cuando Ezequías estaba para morir, el profeta le dijo, oye, prepárate que tú vas a morir. ¿Cuál fue el resultado? O sea, ¿cuál fue la reacción del rey Ezequías? La normal de cualquier persona que le dicen, oye, prepárate que en un par de días tú te vas a morir. Lo primero que hacemos es comenzar a pedirle al Señor, ay, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué yo voy a morir? Dame una oportunidad, dame un chance, dame un tiempo más, hay cosas que yo quiero hacer. Entonces, pero el Señor tenía planes ya con Ezequías, planes con él, que de haberse quedado ahí hubiesen tenido mejores resultados y hubiese sido un mejor testimonio para las personas que conocían a Ezequías, incluso para la nación completa, porque el resultado de Ezequías haber alterado el curso de la historia con su petición, el Señor concederle esa petición, afectó a la nación completa, no solo a su familia, sino a la nación completa. Entonces, Ezequías recibió lo que pidió, pero eso alteró su vida y el curso de la historia de su pueblo, porque producto de eso, el Señor entonces permitió que los babilonios entraran a Jerusalén y arrasaran con todo y se llevaran todo lo que el rey le enseñó en palacio. El Señor es el único que tiene la capacidad para poder determinar si lo que puede pasar debe pasar, o mejor dicho, si ese acontecimiento que tú estás solicitando, no de mover una montaña en medio del mar, porque eso sería algo ilógico, no podíamos pretender que todo el que ore con fe diciendo, esta montaña muévete y véntete al mar. Yo he orado así para ver, digo, déjame probar a ver si es verdad que funciona la fe. La montaña no se va a mover, pero imagínese usted que todo el que haya pensado en eso como yo, le diga a una montaña que se vaya al medio del mar, ¿a dónde estaríamos nosotros? Todas las cosas no se pueden tomar de manera literal. El Señor no está diciendo que movamos una montaña. Él es que está diciendo es, hay cosas que al hombre le parecen imposibles, pero que para Dios son posibles. Si ejercemos la fe y pedimos con fe, creyendo que lo que va a suceder, sucederá, entonces va a suceder. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Cuando tú oras con fe, que suceda, puede suceder. Y puede suceder porque el Señor va a permitir que suceda. Si es su voluntad y Él entiende que es lo mejor para nosotros. Ahora, Santiago dice que nosotros cuando pedimos, pedimos mal, porque pedimos cosas que no nos convienen muchas veces, por lo menos no en el momento. Porque he visto personas que piden, por ejemplo, un auto. Ay, Señor, yo necesito un auto. Pero cuando el Señor le concede la oportunidad de tener un auto de la forma que sea, pues se olvidan del Señor, se olvidan de la iglesia. Ya no van a la iglesia porque no hay gasolina, o ya no van a la iglesia porque cayó nieve y el carro no es de nieve, o no van a la iglesia porque no hay parqueo, en fin, una serie de cosas que ya le impiden ir a la iglesia, participar como normalmente participaba cuando cogía su guaguita, su transporte público, su motoconcho, en donde quiera que viva, dependiendo de donde viva. Pero llegaba a la iglesia
y llegaba temprano y participaba en todo. Ahora ya no puede participar en todo, ya no puede ir a la iglesia porque hay cosas que no se cumplen para ella ahora con su nuevo auto. Y eso pasa con muchas cosas. Tal vez un trabajo. El Señor te da un trabajo, gana más, pero tiene menos tiempo. Incluso puede que tenga que trabajar sábado. Entonces, hay cosas que no nos convienen, el Señor lo sabe, pero nosotros insistimos. El Señor permite que eso suceda para darnos una lección. La fe se ejerce a través de Dios. Por eso dice, tengan fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, creyendo que va a suceder, entonces va a suceder. Ejerzan la fe, pero tengan la fe en Dios, en que los planes de Él son mejores que los nuestros. Y aun cuando no se realicen nuestros planes, saber que son los planes de Dios y nosotros aceptarlo así también por fe, como dijeron los jóvenes hebreos. Si el Señor no nos libra, pues de todas maneras nosotros no nos vamos a rodear. Entonces, de esa misma forma nosotros deberíamos decir en esta promesa, nosotros creemos, Señor, que tú puedes hacer el milagro, pero de todas maneras nosotros vamos a seguir creyendo en que tú eres Dios. Dios los bendiga, mis hermanos y mis amigos. Cuídense mucho, recuerden el camino, vayan con calma, no tomen atajos, manténganse en el camino que el Señor les ha trazado. De todas formas, recuerden disfrutar del viaje, porque al lugar donde nosotros vamos, no vamos solos, vamos en la mejor compañía, que es la compañía del Espíritu Santo. Dios los bendiga.